Hola, ¿cómo están? Bueno, hasta ahora estuvimos viendo, eh, en el video anterior, por ejemplo, vimos el concepto de límite. Habíamos hablado, por ejemplo, de que si nosotros teníamos en los ejes cartesianos, ¿sí?, una función cualquiera, igual a f de x. Si nosotros queríamos encontrar, queríamos analizar qué pasaba en un punto a ver, el límite cuando x tendía a de esa función, ¿sí?, y queríamos ver a qué valor era igual. Entonces lo que hacíamos era tomar un entorno, ¿sí?, en esa función, ¿sí?, y analizarlo a izquierda y a derecha, ¿sí? Cuanto yo más chiquito tome este entorno, ¿sí?, tengo que ver qué es lo que pasa al ir hacia la función. Es decir, si yo voy hacia la función, ¿sí?, acá obtengo este valor. Si voy más cerca de A, obtengo un valor más arriba. La cuestión es que si voy muy cerca de A, ¿sí?, voy a acercarme a un valor, ¿sí?, un valor que sería, vamos a llamarle L. Ahora, obteníamos otro entorno sobre el eje Y. Si hacíamos lo mismo por derecha, ¿sí?, veníamos acá y obteníamos este valor, ¿sí?, nos acercábamos más y empezaba a bajar, ¿sí?, hasta que en el límite, allá a lo lejos, veíamos que tanto por izquierda como por derecha se acercaba siempre a ese mismo valor que nosotros llamábamos L. Acá, este era el concepto teórico del límite. Decíamos que una función tenía límite en un punto A y era igual a un valor L, sí, solo sí, al acercarnos por derecha o por izquierda, sí, a la función siempre obteníamos el mismo valor, ¿sí? Esto era una función genérica. El límite se puede calcular para cualquier tipo de función, ¿sí? Vamos ahora a empezar a calcular los límites. Vamos a ver qué es esto del cálculo de límites. El cálculo de límites, ¿sí?, se puede hacer para cualquier tipo de función. Supongamos que yo digo lo siguiente. Eh, el límite, queremos analizar el límite cuando x tiende a, a 2, por ejemplo, a 3, vamos a hacerlo, de 2x menos 5. 2x menos 5. Ahora, si nosotros miramos acá, vemos que esta función es una función conocida. Se habrán dado cuenta que es una función lineal. Fíjense que la x está elevada al primer grado. ¿Ven? Entonces tiene un término independiente y es decir, una ordenada al origen y una pendiente. Si lo graficamos, vamos a ver, yo acá ya lo tengo graficado, ¿sí?, nos va a dar un valor, nos va a dar algo así, ¿sí? Acuérdense, 2x menos 5, si yo quiero ir, basta con que vaya al menos 5, marque un punto y después suba lo que indica la pendiente. Como la pendiente es 2, ¿sí?, significa que yo tengo que subir 2 hacia arriba. Abajo hay un 1, entonces 1 hacia el costado. Acá habría un segundo punto. 2 para arriba, 1 para el costado, 2 para arriba, 1 para el costado, 2 para arriba. Y así podría obtener los infinitos puntos que forman parte de esta recta. Al unirlo, justamente obtenemos esa recta. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando x tiende a 3. Es decir, en el eje x tendríamos que analizar qué pasa justo en 3. Si miramos, por ejemplo, en el entorno del 3, vamos a ver que si nos acercamos por izquierda o por derecha, nos vamos a acercar siempre a un mismo valor, que en este caso sería el 1. ¿Sí? Es decir, que si nosotros queremos decir a cuánto es igual el límite cuando x tiende a 3 de 2x menos 5, decimos que es igual a 1. ¿Sí? Ahora, en el cálculo del límite, por ejemplo, en este caso es sencillo. Basta con que grafique la función, ¿sí?, y analice qué es lo que pasa en el 3. Pero también podríamos haberlo hecho de otra manera. Por ejemplo, ver qué pasa en el punto directamente. ¿Qué pasa cuando x vale 3? En vez de tender a 3, ¿qué pasa cuando vale 3? Yo hago 2 por 3, 6. 6 menos 5, 1. ¿Sí? Es decir, lo que hice fue lo siguiente. Reemplazo el 3 donde está la x. 2 por 3 menos 5. Esto es 6 y 6 menos 5 es igual a 1.
Fíjense que yo puedo hacerlo, en este caso también calculando. ¿Ven? O lo hago gráficamente, o lo hago más sencillo calculando también. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos ahora, vamos a hacer este. El límite, y vamos a analizarlo en el punto 2. El límite, cuando x tiende a 2, de x cuadrado. Una función sencilla, una función cuadrática muy sencilla. ¿Sí? En este caso, ¿sí? La función cuadrática se grafica de esta manera. Igual a x cuadrado la podemos hacer con tales valores, si no se acuerdan cómo es, ¿ven? Le doy valores para menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y me fijo qué pasa al reemplazar esos valores. Menos 2 al cuadrado 4, menos 1 al cuadrado 1, 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1 y 2 al cuadrado 4 nuevamente. ¿Sí? Al unir todos esos puntos obtenemos este punto, es decir, menos 2, 4, menos 1, 1, 0, 0, 1, menos 1, 2, 4. Si unimos los puntos y continuamos la gráfica, obtenemos la parábola, ¿sí? Que uniría todos esos puntos. Esa sería la función y igual a x cuadrada. Si nosotros ahora quisiéramos calcular, ¿sí? Saber qué es lo que pasa, vamos a hacerlo así, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar un poquito de esto para que nos quede más arriba. Vamos a hablar acá para que se vea, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Justamente cuando x tiende a 2, hacemos lo mismo, ¿ves? Si analizamos a derecha y a izquierda como hacíamos antes, vamos a ver que si yo me acerco por izquierda o me acerco por derecha, siempre voy a terminar acercándome a este valor que es 4. Nuevamente, ¿sí? Decimos que el valor es 4. Y podríamos haber obtenido ese límite también haciendo lo siguiente, reemplazando este valor acá en la x. 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? Fíjense, cuando nosotros obtenemos al reemplazar un valor, ¿sí? Un valor el valor al cual tiende la x en la función, un valor posible, en este caso el 4 es un valor posible, como lo era también el 1, al reemplazar el 3 acá, decimos que encontramos algo que se llama el verdadero valor. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá, verdadero valor. El verdadero valor del límite. ¿Sí? El problema viene cuando tenemos expresiones como estas. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo un poquito más complicado. El límite cuando x tiende a 2 de, por ejemplo, x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. ¿Sí? Supongamos, esto es una función que se llama función racional. ¿Sí? Las funciones racionales que nosotros vimos eran las funciones homográficas, donde acá teníamos, por ejemplo, una expresión de grado 1, pero acá ya tenemos una expresión de grado 2. ¿Sí? Entonces no se grafica, no tiene asíntotas como en la anterior, sino que se grafica de otra manera. Supongamos que nosotros le vamos a dar la tabla, ¿sí? Le damos una tabla de valores. Lo que vamos a obtener va a ser un dibujo como este. ¿Sí? Va a ser una recta, ¿sí? En la cual, en este punto, ¿sí? En el punto 2 va a quedar un puntito abierto. ¿Sí? Va a quedar un punto abierto. ¿Por qué? ¿Por qué va a quedar un punto abierto? Pues yo, cuando reemplace cualquier valor de x acá y acá, y resuelva, voy a obtener siempre un valor, menos cuando x valga 2. ¿Por qué? Porque si vale 2, acá me quedaría, ¿sí? Por ejemplo, vamos a reemplazarlo acá ya directamente. 2 al cuadrado menos 4 y acá me queda 2 menos 2. ¿Sí? 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0. 2 menos 2 es 0. Y esto es lo que se llama en la matemática por ahora, porque no sabemos qué va a pasar más adelante, ¿no? Siempre la matemática sigue avanzando. Una indeterminación. No se puede dividir por 0 al 0. ¿Sí? Esto es una indeterminación matemática. Por lo tanto, fíjense que acá estaba el problema al tratar de hacer el cálculo de límites. ¿Sí? Al hacer el cálculo de límites, si yo reemplazo el valor al que tiende la x, ¿sí?
me daría 0 sobre 0, una indeterminación. A ver ahí está. Me daría una indeterminación. Me estaba quedando sin batería el teléfono. No sé si se llegó a ver, pero bueno, vamos a seguir. ¿Sí? Me quedaría una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Ahora, si vamos al dibujo, si nosotros nos tomamos el trabajo de hacer el dibujo y encontramos esto, vamos a ver que si tomamos el entorno del 2, ¿sí? Y nos acercamos al 2, ¿sí? La función, ¿sí? Se va a acercar a 4 por izquierda y también se va a acercar a 4 por derecha, ¿sí? Es decir, que vamos a obtener este entorno, el entorno del 4. Es decir, que esta expresión, ¿sí? Nos tiene que dar 4. Y ahora, ¿cómo hacemos para que nos dé 4 en el cálculo del límite sin tener que graficar? Y bueno, aplicamos la matemática que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Vamos a tratar de salvar esta indeterminación, se dice, ¿sí? Vamos a escribir, hay que salvar la indeterminación. Es decir, nosotros tenemos que tratar de comprobar, ¿sí? Que el límite en este punto no es indeterminado, porque ya sabemos que no es indeterminado y que vale 4. Acuérdense que no hacía falta que existiera la función en el punto para que existiera el límite. Si los límites laterales eran iguales, el límite existía. Entonces, ¿cómo salvamos la indeterminación? Y bueno, tratamos de transformar esa expresión que teníamos, x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, en algo que sí tenga solución, ¿sí? Y para eso tenemos que recurrir al factoreo. ¿Se acuerdan del factoreo del año pasado? Bueno, acá lo vamos a aplicar, ¿sí? En el factoreo habíamos aprendido, por ejemplo, que si tenemos una expresión así, x cuadrado menos 4, esto es lo que se llamaba una diferencia, una resta de cuadrados, ya que x cuadrado es lo mismo que hacer x al cuadrado y 4 es lo mismo que hacer 2 al cuadrado. Si yo veía que tenía una diferencia y a los dos números le podía sacar una raíz cuadrada, podía expresar esos dos de la siguiente manera. Bueno, vamos a volver a escribir el límite cuando x tiende a 2 de, en vez de poner x cuadrado menos 4, vamos a poner x más 2 por x menos 2. Esto lo vimos también hace un tiempito cuando vimos complejos. ¿Se acuerdan? Multiplicar y dividir por el conjugado. Bueno, estos son dos binomios conjugados que al multiplicarlo me dan una diferencia de cuadrados. Este es lo que se llama el quinto caso, ¿sí? De factoreo. O vamos a llamarlo diferencia de cuadrados. Ahora, abajo no lo toco, abajo lo dejo tal cual estaba. Pero ahora, esto se me transformó en algo más, más conveniente para lo que nosotros queremos. Fíjense, porque si yo tengo x menos 2, ¿sí? Arriba una expresión que está multiplicando a otra, y abajo también tenemos x menos 2, ¿sí? Entonces basta con hacer esto. Esto lo vieron cuando vieron expresiones racionales algebraicas, ¿no? Simplificamos. Si yo tengo 5 dividido 5 es 1. 4 dividido 4 es 1. X menos 2 dividido x menos 2 también es 1. Ahora, acá me queda un 1 y acá me queda un 1. Lo bueno del 1 que es un elemento neutro, ¿sí? De la multiplicación. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 2 de x más 2. ¿Sí? Ahora, bueno, x más 2 por 1 dividido 1, que es x más 2, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa ya cuando transformé la expresión de la que partí en otra equivalente? Esta expresión y esta expresión son equivalentes, ¿sí? Lo conveniente de esta expresión es que ahora cuando yo reemplazo, fíjense qué es lo que pasa. Yo reemplazo el 2 acá, me quedaría, donde está la x pongo un 2 y a eso tengo que sumarle 2. 2 más 2 es 4. Ahora, cuando yo, lo que hice en este caso al obtener el 4, es encontrar el verdadero valor del límite y salvé la indeterminación. ¿Qué hice? Fue determinar que en realidad ese límite no era indeterminado, sino que era 4. Lo vimos acá en el dibujo. Cuando x
cuando x se acerca al 4, ¿sí? Cuando x tiende a 2, perdón, cuando x tiende a 2, ¿sí? El valor de y toma el valor 4. Acá lo vimos, ¿sí? Solamente que, bueno, tenemos que ver que cuando x vale 2 no va a haber una función en ese punto. Por eso me voy a quedar una recta con un puntito abierto ahí en ese punto. Pero eso no nos interesa. Con que existan los límites laterales ya decíamos que existía el límite. Al comprobar, al transformar esto en otra expresión equivalente y volver a reemplazar la x, entonces lo que hicimos fue encontrar cuál es ese valor, sin tener que hacer el dibujo. Por eso se llama, lo hicimos por el cálculo de límites, ¿sí? Esto se llama cálculo de límites. Decimos que el límite vale 4 entonces. Bueno, en el próximo video vamos a ver lo que se llama el álgebra de límites. Cómo se trabaja cuando tenemos distintas expresiones, ¿sí? Distintas funciones en los límites, para que veamos cómo se opera. Bueno, gracias.